Hola, ¿qué tal? Los saluda José Arena a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Nuevamente, estamos en el aire a través de este medio digital y prometemos hacer algunas entrevistas, tocar temas importantes de interés de la comunidad nacional. Para ello, el programa de estreno, nuevamente, o este nuevo lanzamiento de Por la Verdad, tenemos un especialista en materia de lo que es minería ilegal, narcotráfico y terrorismo, al magíster Pedro Yaranga Quispe. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por tener aceptado esta invitación, a esta entrevista. Bueno, el equipo de prensa justamente había elegido un tema preocupante que es de interés de la comunidad en el país, lo que es la minería ilegal. Entonces queremos tocar ese tema y de qué manera está afectando a nuestro país. También sabemos que está vinculado a lo que es a bandas criminales y también afecta indirectamente también a lo que es la seguridad ciudadana. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Dentro de las economías ilegales, obviamente, el narcotráfico ya pasó al tercer lugar. El primer lugar ocupa la minería ilegal del oro, seguida por la trata de personas y en tercer lugar está el narcotráfico, lo que anteriormente era a la inversa, primero estaba el narcotráfico. La minería ilegal en los últimos, sobre todo después de la pandemia, está tan creciente, pero sobre todo en este corredor importante que es Madre de Dios Puno. Tenemos la parte de la triple frontera, una parte de Arequipa, también por la parte de Amazonas colindante con Ecuador, ¿no? Entre otras zonas. Sin embargo, habría que un poco diferenciar qué cosa es una minería ilegal, qué cosa es una minería artesanal, eh, porque normalmente se suele poner en un solo saco ambas cosas, ¿no? La minería ilegal, la misma ley lo dice, es aquella que opera en lugares prohibidos, no autorizados para la operación minera. Normalmente los mineros ilegales son aquellos que han ido de un lugar a otro sitio a poblar temporalmente, o sea, una migración masiva. Y al mismo tiempo utilizando a diestra y siniestra insumos prohibidos, ¿no? Como el mercurio. La minería artesanal, en cambio, opera en lugares autorizados siempre para la explotación minera, no contamina y trabaja de acuerdo a sus posibilidades. Pero hay otra diferencia, la minería ilegal, digo, artesanal de hace, digamos, de hace 30 años era diferente. Esa vez ellos molían en batanes, destilaban y sacaban, obviamente, también utilizando en parte el mercurio. Actualmente los artesanales ya no hacen eso porque sacan grandes volquetadas, llevan a las plantas y la única contaminación es tan igual que la mediana minería también, el desmonte, y no hay otra contaminación. Y en estas zonas, estas jurisdicciones en las cuales se desarrolla este tipo de minería, en este caso minería artesanal, eh, ¿cuáles son las autoridades que finalmente deberían estar ahí para evitar ese tipo de situaciones de las contaminaciones y evitar los perjuicios que generan también a las comunidades aledañas a esas zonas donde operan estos mineros? Si bien es cierto que parte de las competencias ya están en los gobiernos regionales, porque de todas maneras el que tenía que monitorear es el Ministerio de Energía y Minas, cosa que no se está cumpliendo, o sea, desde el primerato tampoco, ¿no? ¿Cuál es una de las zonas ancestrales de minería en el Perú? Lo que últimamente ha sido bastante estigmatizado es Patás. Digo, la provincia se llama Patás, hay 3 empresas mineras de mediana envergadura y entre esos está el distrito de Patás, Uh -huh, que sea prácticamente entre La Libertad, Amazonas y Cajamarca. uh -huh, Por ahí se pasa, por ejemplo, a otras zonas turísticas también, ¿no? En ese lugar está la empresa uh Poderosa, -huh. desde hace un poco más de 40 años, esas zonas ancestralmente de minería artesanal. Y la gente estigmatiza porque hay matanzas, hay muertes, no sabemos realmente qué cantidad de muertes hay hasta ahora. Entonces, la mayoría de las muertes es en el interior de las bocaminas. Pero esa muerte no es generada por la minería ilegal. Lo que pasa es que después de la pandemia hubo una infiltración masiva del sicariato, o sea, de la delincuencia común. Como hay en Trujillo, igualmente todas partes de esa gente ha pasado hacia Patas, como hay mucho dinero, con los denominados parqueros. Los parqueros son aquellos que roban material minero y luego venden, eso es una millonada. Hace algunas semanas ha sido capturado uno que tenía obviamente, no en el mismo Patas, pero a 3 horas de Patas,
casi toda una ciudadela con piscinas, que regalaba cervezas, fiestas. Ese es un parquero, ese es un delincuente. Pero mezclan a esa gente con los comuneros. Los comuneros están organizados en rondas campesinas y ellos también son perjudicados. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es una medida social, que por lo menos converjan en parte entre la mediana minería y la comunidad, para que de alguna manera la comunidad también controle o ayude a controlar el trabajo especializado que está haciendo la policía, ¿no? Claro, estamos hablando en todo caso que las comunidades aledañas en todo caso deben intervenir también en todo caso todo este proceso de Del extracción de control minería. sobre todo en el control de la criminalidad, de todas maneras debería participar la comunidad. El ejemplo claro es cómo hemos combatido, por ejemplo, en parte el terrorismo en la Sierra Central, gracias al esfuerzo de la gente más pobre que a cada momento eran matados por los senderistas. Ese mismo ejemplo podríamos tomar, por ejemplo, para controlar en parte esta criminalidad. ¿Y quién sería en todo caso de la autoridad responsable o en todo caso es responsabilidad del minero, en todo caso el concertar y articular ese tipo de incorporar a los dirigentes, a las comunidades en este control unificado, en todo caso? ¿Qué autoridad es la responsable? ¿La PCM, En la la Policía PCM Nacional? hay una oficina que debería hacer, pero obviamente también el ente rector es el Ministerio de Energía y Minas, y obviamente en parte también los gobiernos regionales, y también deberían ocupar algo también los gobiernos locales, ¿no? Entonces un poco para sembrar, digamos, mayor convergencia entre la mediana minería y los mineros artesanales. Claro. Si hay una buena convivencia entre ambos, obviamente van a controlar bien. De lo contrario, obviamente va a haber esta irrupción de la delincuencia que en parte ya está afectando a la gente de la zona también. Pero ya algo que está siendo criticado, ¿no? Porque finalmente se habla ahora, como tú me has mencionado al inicio de la entrevista, el tema de la minería también ilegal, ¿no? Ya ha rebasado límites que seguramente hace 10 años nadie lo esperaba. Incluso ha superado lo que es el No, narcotráfico. el tema de la minería ilegal del oro ha avanzado tremendamente, ¿no? Entonces, se puede controlar, es posible controlar, pero obviamente hay igualmente las tácticas y las formas de intervención hay que cambiar, porque actualmente lo que se está haciendo es emplear un método ya diseñado hace años para combatir la minería ilegal, también para combatir a la minería artesanal. Y eso es pésimo, porque eso es generar más conflicto de lo que ya se tiene. Claro, entonces podemos pensar de que es necesario que los funcionarios actuales, eh, digamos, necesitan estar conscientes también para que puedan actualizar todo este escenario para establecer una nueva estrategia. ¿Quién debería liderar? O en todo caso, se habla a veces de crear comisiones de alto nivel entre interinstituciones, pero finalmente hasta el día de hoy no vemos algo realmente que pueda evidenciar ello. ¿Quién debería asumir este liderazgo? Yo creo que la PCM podría en parte iniciar este liderazgo. Lo que pasa es que todo el mundo adivina desde Lima. Los analistas, los exfuncionarios, los exministros, todos analizan desde Lima sin tener conocimiento, por ejemplo, qué cosas es una determinada zona, digamos, qué cosas patas. Todos dicen son ilegales, son ilegales. Pero llegado en el momento no son ilegales, ¿no? Entonces, es más, dicen, por ahí transitan cientos de camiones que no pagan nada. Mentira, porque todos esos mineros artesanales pagan y lo que pagan es bastante. Entonces, ¿cómo se puede comprobar eso? En el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, es fácil, la información está a la mano, ¿no? Entonces, todo eso, por ejemplo, por lo menos en parte, la misma policía debería esforzarse un poco más. Porque la policía en parte hace operativos, aplica métodos contra la minería ilegal, lo que está haciendo también es generar más conflictos de lo que ya se tiene. Hemos visto también acciones que realizan determinadas autoridades, ¿no? De acuerdo a sus competencias, sus funciones, para cumplir con su labor, para sumar también para combatir la minería ilegal, ¿no? Pero vemos que de esos esfuerzos, cada uno por su lado, como que no está dando resultados. ¿No cree que es mejor que las autoridades como la Policía Nacional, creo que es el medio ambiente, la responsable, la SUNAT, el Ministerio Público, de acuerdo a la Fiscalía Especializada sobre la materia, incluso la misma Fuerza Armadas,
deberían reunirse para poder de qué manera establecer una estrategia Por para supuesto. ejecutar algo que realmente articule a todos ellos y puedan apoyarse y puedan dar resultados positivos para el país. Por supuesto que sí, el gran estratega Sun Tzu decía, conócete a ti mismo, conoce al enemigo y triunfarás en 100 batallas. En este caso no se conocen a sí mismos, pero tampoco conocen al enemigo. Entonces, ¿cómo se puede combatir en esas circunstancias, no? Hay la necesidad justamente de articular, de conversar, de converger y sobre todo, pues, tener conocimiento de qué es lo que se está combatiendo. Claro, algo que me gustaría también conocer, Pedro, aprovechando tu presencia en el programa. Se habla mucho de lo que es el sicariato, ¿no? El sicariato justamente que está vinculado a todo lo que es minería. Y hemos visto otro tipo de eventos criminales que vienen ocurriendo en el país, pero quisiera conocer si había un límite o un momento, un escenario 1 y un escenario 2. Cuando llegó la migración venezolana, también ha llegado pues gente de mal vivir de ese país y lamentablemente muchos sicarios. Y a raíz de esta intervención estos personajes de este país, venezolanos, realmente ha comenzado una ola de sicariatos, porque la mayoría de personas que han sido identificados son de esa nacionalidad. Podemos pensar, decir, que esta ola de sicariatos en la zona donde se desarrolla la minería artesanal o de otro tipo, eh, ya existía antes de que llegaran esta migración venezolana y desconocíamos nosotros. Sin duda, en Batas, por ejemplo, ya existían, pero no en la dimensión que se tiene ahora, ¿no? O después de la pandemia. ¿Qué era? Era la delincuencia interna, la delincuencia nacional. Luego viene el crimen organizado, encabezado por el Tren de Aragua, Lima, Callao, Trujillo, y inmediatamente pasan hacia Patás, ¿no? Claro, Ellos son los que generan más muerte, ¿no? Ahí empiezan estos denominados parqueros, ¿no? claro. Y ha ido poco a poco creciendo, la policía en parte ya ha detenido, por ejemplo, el Tren de Aragua en parte ya no está, pero ha sembrado toda una escuela. Y el sicariato continúa. Y el sicariato continúa, por ejemplo, utilizando métodos ya pasados, por ejemplo, utilizados por el terrorismo, eso era los asesinatos selectivos. Y el sicariato obviamente está funcionando perfectamente, generalmente contratando a menores de edad. Y eso es por táctica. Claro. Hola, pero el año pasado, en el año 2023, recordamos que también el Ejecutivo, dentro de la Dirección de Facultades, eh, pidió pues que el tema de lo que es insumos químicos, ¿no? Pase al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional. Bueno, finalmente esto no pasó en el poder a nivel del Congreso y finalmente en concreto es de que se debe fortalecer las labores entre las instituciones del Estado, en este caso la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la SUNAT, de acuerdo a las áreas competentes. En el tiempo que ha ocurrido, ya son 8 meses del 2024, este encargo, en todo caso, de encargo del Poder Legislativo para que se fortalezcan las labores entre todas las autoridades, se está cumpliendo, se ha fortalecido Yo o creo estamos en que, camino. yo creo que medianamente se ha intentado, pero creo que hasta ahora no se ha fortalecido, ¿no? El interés es eso. Por un lado tienes a la policía que dice, a nosotros nos pertenece este control, y los otros dicen lo mismo. Lo real sería que se trabaje en equipo, porque el trabajo en equipo es mucho mejor. ¿Qué mejor si juntas dos, tres instituciones? Porque hasta en recursos tienes más. Por ejemplo, ¿qué necesitas? Tecnología de punta. La policía no tiene. ¿Necesitas otro tipo de analistas? ¿A quién vas a solicitar? ¿A la policía? No. La policía domina, ¿no?, dos, tres rubros, pero no domina todo. Entonces, tienes en la otra institución y SUNAT pues tiene logística a la mano. Entonces, si juntamos a estas dos instituciones para empezar, obviamente, el trabajo va a funcionar bien, pero tienen que estar pues debidamente articulados. Y en todo caso, ¿quién debería ser, o en todo caso, asumir ese liderazgo, ¿no? A nivel de gobierno, en todo caso, para que esto camine, funcione? Porque a veces estamos hablando de reuniones de repente para hacer coordinaciones, pero ya crees que es necesario que exista una ley especial en todo caso, porque cuando salió esta delegación de facultades y se aprobó y finalmente lo que estableció el Congreso de la República era que se fortalezcan, digamos, para las articulaciones, pero no hay nada que diga
quién va a liderar, o el Ministerio Público, o las Fuerzas Armadas, no existe ello. ¿Tú crees que es necesario que también exista una ley especial, así como ocurrió? Podría ser, y eso podría ser funcional, pero a veces más que una ley, algunas decisiones funcionan bien. Por decirte en esto, un facilitador que sea gente de confianza de primer ministro. No. Ese es el que opera, dice. Entonces, ese no va a influir a ningún lado, sino va a decir qué es lo que si quiere lograr. Junta a 3 o 4 instituciones. Así se hacen, por ejemplo, los mejores operativos entre la policía y las Fuerzas Armadas, donde también hay muchas rencillas. ¿Quién es el que converge todo eso? El facilitador. Y en este caso se podría hacer tranquilamente, sin necesidad de utilizar una ley con un facilitador, que es mucho más funcional. Claro, yo recuerdo que ya de años atrás, pues varias décadas, se creó la ley especial de la lucha contra los delitos aduaneros y la piratería. Uh -huh. Entonces, siempre está liderado por el Ministerio de la Producción, todavía esa ley está vigente, y eso obliga también que mensualmente también estas autoridades también se reúnan y ejecuten acciones operativas de envergadura. Y eso también se aplica en provincias, en una jurisdicción donde el contrabando pues siempre ha relucido, ¿no? Y las autoridades ejecutan, así como está la ley, y se fortalecen. ¿Por qué no la minería legal, para combatir la minería ilegal, no sale una ley ya? ¿Cree que es hora que salga un modelo similar para combatir, como se combatió la lucha contra el contrabando? Debería salir una ley especificando sobre todo estas cosas. ¿Qué cosas son una minería ilegal? ¿Qué cosas son una minería artesanal? ¿Qué cosas son una minería informal? Entonces, diferenciando cosas, entonces se podría tranquilamente, directamente combatir a la minería ilegal, porque con la minería ilegal no vamos a conversar, tampoco vamos a poder fiscalizar. Lo que hay que hacer es combatir, porque ellos están en lugares prohibidos, están contaminando el aire, el agua, la naturaleza en general. Eso hay que combatir. Pero también queremos saber tu opinión sobre lo que viene ocurriendo en el país sobre el terrorismo, ¿no? Sabemos de Movadef que son grupos, ¿no? que llevan la ideología de la humana. Entonces, ¿qué puedes pensar? ¿Cuál es la situación en nuestro país? Tenemos dos situaciones relativamente diferenciadas, pero que convergen en algunas cosas. Por un lado, el Movadef, que está operando en las ciudades, expandiéndose a nivel de todo el país y también fuera del país, y los remanentes que todavía continúan controlando una parte importante del Brain, armados, asesinando a la gente, a los pobladores, a la policía y también a las Fuerzas Armadas. Eso es una cosa que ya nos preocupa. Deberíamos, en parte, controlar, capturar. No se hace porque muchas veces se trastoca con una serie de intereses y falta una decisión política también. La labor que viene realizando en todo caso la DIRCOTE, ¿no? La Uh-huh. DIRCOTE, La Dirección contra el Terrorismo. claro, digamos, ellos siguen haciendo labor para poder combatir a estos grupos. Ellos hacen esfuerzos denodados, pero entenderás de que obviamente faltan hombres en la situación que estamos, falta logística y obviamente también mayor apoyo económico también, ¿no? Y también pues en equipos de tecnología de punta. Claro, el presupuesto es importante. Importantísimo, sin presupuesto no se puede hacer cosas, ¿no? ¿Y de qué manera en todo caso puede influenciar acá también la labor que realiza la Red de Inteligencia Nacional, ¿no? La DINI, ¿no? La Dirección de Inteligencia Nacional, también para complementar la labor de la DIRCOTE? Claro, aunque la DINI tiene en sus funciones, es más trabajo casi externo, ¿no? Tiene que prever cosas, que es lo que pasa en el exterior, con la política nacional también, pero en trabajos específicos más es la Dirección contra el Terrorismo y obviamente los demás grupos especializados, ¿no? Algo que sí preocupa, ¿no? Algo que preocupa y se menciona también en los medios de comunicación es aparentemente al interior de las entidades del Estado, en este caso específicamente el documento de la Comisión Nacional, lo que hacen esta labor de seguimiento para capturar a Vladimir Cerrón y otros personajes ya están con red de captura, no se puede realizar porque hay información que de adentro sale. ¿Cuál es la labor que deben realizar las entidades del Estado o las cabezas eh, que dirigen estas entidades para efectivizar la labor de contrainteligencia? En realidad, el trabajo de contrainteligencia es importantísimo, ¿no? Así tengas los grupos especializados, los mejores seleccionados, pero siempre va a haber ahí algún interés.
Y un poco para controlar eso está el trabajo de contrainteligencia. Eso en parte nos hace mucha falta. Y el trabajo de contrainteligencia, no solo en el lado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, también en algunas instituciones, siempre eso es necesario, ¿no? Porque a veces hay fuga de informaciones, hay trabajadores que tienen otro tipo de intereses y el trabajo de contrainteligencia detecta esas cosas, ¿no? Y alerta. Claro, sí, pues hay algo que hemos visto, es siempre hay denuncias, ¿no? Siempre hay Ujú. denuncias de grabaciones o situaciones irregulares que son realizadas por determinados personajes, ¿no? Entidades del Estado también, ¿no? No solamente las Fuerzas Armadas, la Policía Ujú. Nacional, siempre hay algunos malos elementos. Pero yo creo que al interior, en todo caso, de las entidades del Estado, es más, se han implementado oficinas anticorrupción, oficinas de integridad. ¿De qué manera estas oficinas deberían contribuir para poder detectar a estos malos elementos, considerando que hasta el día de hoy lo que se ve es que solamente es dar charlas de ética, Ujú. de moralidad, lo diferenciar lo que es lo bueno y lo malo? ¿Crees que debería cambiar un poco la función de estas oficinas de integridad o de anticorrupción? Me parece es un paso importante designar oficinas, pero no bastan oficinas, pues sobre todo es quienes conforman esas oficinas, es decir, la persona encargada, la responsable, que conozca. Pero si tienes una buena oficina implementada y no tienes la calidad de gente, de personas que manejan eso, entonces obviamente tampoco va a tener los resultados esperados. Deberían hacer mejor esfuerzo en eso. Claro, algo que, por ejemplo, la Procuraduría General de la República ha avanzado, ya el productor me dice que ya tenemos que ir por terminar, es que ahora las entidades del Estado que tienen oficinas de control interno, que dependen también de la Contraloría General de la República, ahora el personal pues son servidores del Estado, pero que están siendo ya asignados por la Contraloría General de la República para evitar, entendemos, el conflicto de interés, porque si son servidores de esa entidad, caen en esta oficina especial, podrían favorecer o no investigar o omitir acciones para justamente no llegar a establecer los delitos, las infracciones. Yo nunca he estado de acuerdo con la función de las oficinas de control interno, porque internamente hay amistad, una serie de cosas, ¿no? Siempre una fiscalización de esa naturaleza funciona de una forma externa y no interna, ¿no? Claro, en este caso también la oficina de integridad, porque también aparentemente son funciones similares, Ujú. pero digamos que quien conduce es una persona con cargo de confianza, el personal también, los personajes, son personajes, los servidores de la misma entidad, como que también se perdería un poco esa objetividad. De todas maneras, lo clarísimo, lo que pasa es en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces, ¿qué hacen en las oficinas de control interno? Poco o nada. Sí. Es un tema muy interesante, pero, y yo te comprometo para hablar de estos temas, ahondar, porque el tema de integridad, el tema de cambiar un poco la conciencia en los servidores públicos, o el qué hacer, digamos, para poder contribuir a cambiar un poco la realidad de las entidades del Estado, yo creo que también por ahí también debemos comenzar, Ujú. porque a veces muchos servidores públicos a veces no quieren accionar, a pesar que conocen situaciones que están ocurriendo, porque no tienen el respaldo justamente de estas oficinas. Perfectamente, eso es cierto, ¿no? Y sería un paso importante, pues, seleccionar temporalmente, por ejemplo, otro tipo de servidores, a lo mejor promoción igualmente de algunas personas que sobresalen en determinadas áreas, cosa que poco se hace también, y obviamente saber seleccionar, pues, a las personas, ¿no? Muy bien, muy bien. Realmente ha sido fabulosa esta entrevista. Hemos conocido un poco más de lo que piensas sobre temas específicos. Así que ya te comprometo para una nueva entrevista. Y bueno, agradecerte por esta, por esta participación en esta entrevista, en el lanzamiento de Por la Verdad. Así que todas las semanas vamos ya a estar en contacto con la comunidad. Y también te comento que estamos saliendo en los próximos días ya con el portal de noticias Arena Digital Noticias, en la cual también ahí van a poder encontrar noticias del día a día, opiniones también de lo que viene ocurriendo de manera muy personalizada y decir, comentar cosas que no lo dicen otros medios de comunicación digital. Muy bien, Pedro, te agradezco por la visita. Igualmente también, José, abrazos. Muy bien, ha sido el especialista en materia de terrorismo, narcotráfico, seguridad ilegal, el magíster Pedro Yaranga Quispe. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos próximamente en una nueva edición de Por la Verdad a través de la plataforma de Arena Radio